Jueves. Camaleónico. Camaleónico. Son las 2:34 aquí en todo el país. Se inicia el sol de la tarde en este jueves candente desde la madrugada de ayer hasta hoy. Voy a decir esto, Derek. Hay que respetar el derecho de todas las personas. Máxime cuando se habla de un proceso. Decía Carneluti, el gran jurista italiano, el proceso penal es una miseria. ¿Por qué decía Carneluti esto? Porque en las aulas y en los simposios es muy bello, pero en la vida es muy duro, muy drástico y muy rústico. Pero lo peor del sistema penal es la selectividad. La selectividad es cómo escojo a determinados sujetos de la sociedad. Determino hasta dónde puedo llegar con ellos y hasta el trato que les voy a dar. En este país hay 27,000 personas presas. Más del 50% son presos preventivos. Y el 99% son gente pobre, muy pobre. Y ellos tienen el mismo derecho que los demás, el mismísimo derecho. Y en nombre de ellos también se puede exigir garantías políticos, criminales y procesales y respeto a su dignidad. Empecemos con las informaciones de este día, las más importantes. Yo quiero leer el rosario de las acusaciones, porque no se ha dicho todo. En el juicio se verán otras cosas. ¿Me siento alegre yo al hacer este comentario? Jamás. Dios me libre. En ningún momento, circunstancia o condición de alegrarme de la desgracia de ningún ser humano, y menos de gente que uno conoce. Prefiero morir primero antes que sentir satisfacción o alegría en el sentido vengativo de la palabra, cuando alguien está en un estatus de miseria procesal frente a la justicia. Ahora bien, nuestro país, pueblo dominicano, no puede seguir siendo un reino de la impunidad y un imperio de la corrupción, porque se va a destruir la nación. Cuando la justicia es arrastrada al albañal de la incredulidad, la descomposición, el descrédito y la putrefacción, entonces no hay nada que buscar. Y la justicia no solo puede perseguir a los pobres, a los miserables y a los descalzos y a los don nadie de esta sociedad. La justicia tiene que tratarnos a todos por igual. El caso La Intran o Trancorlatán se inició su investigación y se detuvo la ejecución de esta contratación por un informe que en mayo del año 2023 hizo la periodista Alicia Ortega en su célebre programa El Informe. Si Alicia no destapa esto, es muy probable que hubiese seguido viento en popa. Cuando Alicia Ortega, destacada, veterana comunicadora, enseña las entretelas de esta adjudicación, se forma un escándalo en torno al proceso completo. Y la unidad antifraude de la Contraloría General de la República, una de las unidades más eficientes, trabajadoras y preparadas que tiene el país desde hace años. Lo que pasa es que no la dejaban trabajar ni le hacían caso. Esa unidad tiene técnicos formados en Israel, Estados Unidos, en Europa, en España, técnicos formados en Colombia, en todos los países del mundo. Ahí hay gente que el Estado ha gastado millones de pesos para hacerlo técnico especialista en diferentes áreas de la investigación, incluso en el campo de la ciberdelincuencia, cibercriminalidad y en los delitos telemáticos. Y yo conozco parte de ese personal, porque en alguna ocasión fungí como docente de teoría jurídica del delito para personas que laboran allí, entre otros.
¿Qué pasó? Hizo una auditoría. Y quiero partir de la premisa que me empuja a la ecuanimidad y el respeto por el principio de inocencia que recubre, resguarda y protege a todo ser humano, el estado jurídico de inocencia, que una persona es inocente hasta tanto se demuestre su culpabilidad en un juicio público, oral y contradictorio con arreglo a la ley. Eso es verdad. Sin embargo, el derecho es una confrontación de hipótesis jurídicas. Hipótesis, una que va a cargo, que acusa, y otra que va a descargo, que pide no condenar. Esas dos hipótesis son administradas por un tercero ente juzgador, árbitro, que se denomina juez. La hipótesis que más pese en la balanza terminará siendo gananciosa, o hacia ella se inclinarán los presupuestos que determinarán absolución o condena. En palabras sencillas, si sale condenado o si sale libre o no culpable. Por lo tanto, todo lo que hablemos y digamos está sujeto de manera cardinal al principio jurídico esencial junto al principio de igualdad, que es el estado jurídico o principio de inocencia. En ese sentido, yo quiero leer la presunta violación o violaciones que se dan a las diferentes normas en este caso y que estaba instruyéndose hace bastante tiempo. Esto no fue ayer, ni antes de ayer, ni fue la semana pasada, ni fue porque vino Pompeo, ni porque hubo una entrevista con Hugo Vera. Esto venía tejiéndose desde hace mucho tiempo. Yo tengo información incluso que se invitó hasta de buena fe a entregar determinada documentación y dispositivos electrónicos y no se hizo. Ahora bien, vámonos con el rosario de las acusaciones que los técnicos llamamos tipologías penales. Y empiezo con ese rosario. Las irregularidades que fueron detectadas en la fase del proceso de contratación. Estamos en el ámbito puramente administrativo. Cara a la ley 340. La unidad antifraude concluyó, después de una profunda auditoría, que se comprobaron maniobras fraudulentas en el proceso número 1 de selección, número 2 de adjudicación y número 3 de la gestión de ese contrato que administraría técnica y gerencialmente la modernización del tráfico y la red de semáforos de toda la capital y el Gran Santo Domingo. ¿Qué encontró este estudio técnico, este PERTIS? Lo siguiente: maniobras fraudulentas atribuidas a Transcor y cometidas por miembros del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, Intran. El proceso fue numerado con el número 23-2023-001. Las irregularidades fueron detectadas durante todo el proceso, de principio a fin. Repito, las acciones contrarias a la ley 340, a la ley 41 sobre función pública y a la ley 1007 que instituye el control interno de la Contraloría General de la República. Informe técnico: deficiencia y decisiones unilaterales en un trato privilegiado al oferente de Transcor. Documentos sin aprobación de los miembros del Comité de Compras y Contrataciones. Modificaciones al pliego de condiciones a través de actos administrativos de manera extemporánea sin aprobación del órgano competente. Respuestas parciales a las inquietudes presentadas por otros oferentes. Seguimos. Modificaciones y al pliego de condiciones que flexibilizaban requisitos técnicos exigidos. ¿Qué más encontró la unidad antifraude? Presentó un capital de $1 millón de pesos a la empresa ganadora cuando el contrato que debía de alzarse con él o adjudicárselo tenía un financiamiento de 1.200 millones de pesos. La empresa mostró obviamente y a la luz más simple de la interpretación
que la capacidad de solvencia patrimonial de esta era totalmente precaria. Se le adjudicaron 263 millones de pesos como anticipo, lo que equivale a un 20%, y fue todo lo que ejecutó, no un 90% como se dijo. El acta de adjudicación contiene incoherencia en lo establecido al pliego de condiciones. Facturas que estipulaban un 90% cuando solamente se había ejecutado un 20%. La empresa incrementó el nivel de ejecución y utilizó el mismo número de comprobantes fiscales y montos diferentes, habiendo cambiado el nivel de ejecución, utilizó el mismo, lo cual totalmente viola la ley. El acta de adjudicación 004523, la puntuación del proveedor fue 92, mientras que en el informe final aparece con una puntuación de 93.6. Alguien le subió 1.6. ¿Quién lo hizo? Esto no se visualizó en la oferta presentada por los demás oferentes ni sus puntuaciones, solamente Trancor Latam fue la que aumentó. No se sabe de dónde. Por lo tanto, este proceso contiene las siguientes imputaciones ya propiamente en el marco legal, porque no se puede estar especulando ni diciendo disparate al país. Hay que decirle la verdad. Esa persona es inocente hasta que un juez dé con un golpe de malleta, así que se llama, ¿verdad? Y diga, es tal o tal cosa. Nosotros no somos ni tribunales ni somos jueces. Ahora, los artículos atribuidos son el número 146 de la Constitución. ¿Qué es lo que establece ese artículo? Proscripción de la corrupción. Número 2, uso indebido de documentos, utilizando documentos privados falsificados y manipulados para favorecer la empresa. Ahí está el tema del cambio, ¿verdad?, de la puntuación. Desfalco y estafa al Estado a través de violaciones a la ley, los artículos, 171 y 72 y los artículos 405 del Código Penal, donde se desviaron fondos públicos destinados a proyectos relacionados con la modernización causando pérdida millonaria. Asociación de malhechores, establecido también en el artículo 65 y 66 del Código Penal. También sabotaje, esto es delicado, esta es la atribución número 6. Sabotaje y delitos de alta tecnología a los acusados que en los artículos 11, 17, 27 y 28 por manipular ilegalmente las redes de semáforo, además de robo de identidad y delitos contra la nación. Crímenes y delitos. Sí. Y la otra. Actos de terrorismo. También. Eso sí. Ay, qué problema. Número 6. Número 7. Aquí está el número 7. Lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Ley 155-17. Esa es la que más complica la situación de los señalados hasta ahora. ¿Por qué? Los implicados habrían utilizado el dinero desviado para financiar operaciones ilegales, incluyendo financiamiento del terrorismo. ¿Cuáles son esos actos? La gente cree que el terrorismo no es nada más poner explosivos, ni lavar nada más proveniente del narcotráfico. Para que los que no tienen conocimiento, la ley 155-17 estipula el paquete de actividades y de acciones que se consideran actos de terrorismo y de lavado en esa misma normativa. Doctor, desde la absoluta ignorancia, ¿cuántas veces usted ha visto la utilización de ese tipo penal de terrorismo? Esta es una de las leyes. Yo nunca lo he visto. Sí, Sí, en el caso del chico del metro. Le sentenciaron 40 años por esa ley. Sí, el primer dominicano. Lo que dice Federico es real. Hago la pregunta, de hecho, tenemos que hacer el ejercicio Hay dos, para buscar hay 2, 3, 4. No, hay dos. Hay otro caso. Hay sí. dos casos. Eso dice la importancia, la trascendencia y la dimensión de ese tipo. Ahora, Creo que el caso también del Palacio, ¿verdad? También se acusó de terrorismo. pero como la persona era incapaz mentalmente. ellos retiraron. Pero el del metro fue condenado. El primer dominicano condenado por esa ley. Está condenado. Sí. Finalmente, enfrentan cargos por terrorismo, la ley 5 y 8, letra F de la ley 26708, y también de la misma normativa 155-17 con respecto al lavado. Las acciones que causaron interrupciones masivas en la red vial del Gran Santo Domingo afectó la seguridad y el orden público. Claro que sí. Miren una cosa, señor. Yo tengo un documento aquí. No lo voy a leer, pero es un documento de inteligencia y de seguridad del país. Este documento es del año 2023 y es del mes de mayo. ¿Qué establecía este documento? Lo serio y lo delicado que es el sistema
que se estaba instalando y cómo se comprometía la seguridad. Esto está hablando del 16 de mayo del 2023. Y advertía este órgano lo delicado y la garantía de la información generada bajo la más estricta confidencialidad y custodiada de manera única y exclusiva por el Estado Dominicano, por el tema, ¿verdad?, de lo que esto significa. Además de asegurar la interoperatividad del acceso a la información por parte de los organismos vinculados a la seguridad pública y ciudadana. ¿Por qué mencionan a la Dirección Nacional de Inteligencia, el DNI, o la DNI? Porque, ¿saben por qué? Porque al tratarse de asuntos de seguridad nacional, esa institución, ese organismo, se interesó en conocer y advirtió de lo delicado del proceso y el involucramiento que pudiera tener un manejo inadecuado o una acción al margen de la ley o con cualquier tipo de mala fe al respecto. Lo advirtió hace más de 1 año y medio. No fue que acusó, no fue que señaló a nadie, no fue que solo advirtió la peligrosidad de esto. Por eso es que lo mencionan. Porque y eso tiene que ver con el artículo 155-17 que hace alusión al tema del terrorismo. Sumamente. Que por cierto fue de los alegatos y fue una información pública del padre de Jochi Gómez, el periodista Guillermo Gómez, hablando de que se le quería vincular acciones de esas y mencionaba nombre y apellido. ¿Quién destapó esto? El informe de Alicia Ortega, lo cual abrió una investigación por parte de la Procuraduría Especializada. Pero esa carta de Luis Soto compromete mucho o demasiado ese expediente. Porque que el DNI directamente, el director, te haga un señalamiento de algo. Pero no es un señalamiento, lo que advierte y se da. Una advertencia, sí, y se da. Y se da. Señores, no, y lo hizo. es que el DNI no está para averiguar ni chisme, esas son sus funciones. ¿Qué rol lo usa la novia? Lo que pasa es que no es normal para nosotros ver comunicaciones del DNI. Pero que no son los abogados, espérate. Precisamente lo dejó por escrito para que conste. Y ahí está. Entonces, tiene más de 1 año y medio. Entonces eso le da mucho sentido a lo que decía Guillermo Gómez. Conocía de eso y de esa advertencia que desde hace 1 año y pico hacia Luis Soto. Pero una cosa es hacia Luis Soto y otra cosa es al director del DNI que está haciendo su función. Exacto. Que son 2 cosas diferentes. Y tú quieres irte por un lado cuando en realidad llegas a otro. Porque aquí por eso es importante. Aquí tú tienes un director que está, como tú dices, Graimer, dejando la traza por escrito. Por eso es importante. Institucional. Mucha gente que no lo entiende. ¿Y por qué un director del DNI civil? Es mucho mejor un director del DNI que sea civil a que sea un guardia. Si tiene las competencias, claro está, como es el caso. Entonces, yo quiero también afirmar aquí que esas personas fueron advertidas por compras y contrataciones de detener la ejecución. Se les advirtió y no se detuvieron. Y nadie se dio cuenta. Se le trató de enmendar la plana a compra y contratación. Lo que hizo compra y contratación van por mal camino, en palabras sencillas. Pero, por ejemplo, fueron notificados Díaz Warden, Fran Atilano Díaz Warden, de que el señor Michael Moritz, vicepresidente de Trancor Internacional, estaba advirtiendo que estaban utilizando su razón social, su identidad, sin ningún tipo, oigan esto, señores. No, pero es una cosa. Utilizándola sin ninguna aprobación de la firma ni de la empresa. Por lo tanto, estaban haciendo apropiación indebida y no autorizada de información como propia por Trancor Latam SRL. Se le advirtió y lo advirtió desde Estados Unidos esa persona. ¿Qué más ocurrió? Bueno, la orden de arresto dice que se habían advertido de que se abstuvieran de firmar el contrato correspondiente, pero a pesar de la advertencia, firmaron como quieran. Moritz, el vicepresidente de la TAN, ¿verdad?, internacional, en una declaración jurada ante el Ministerio Público, negó, atención país, negó cualquier vínculo laboral o comercial con Trancor Latam o su representante, alegando que nunca había estado en el país y calificó como falsas las declaraciones juradas firmadas en la República Dominicana. Esto es muy serio. Asimismo, el documento dice, atención, que posterior a esto, el 7 de junio, fue presentada una denuncia por Ricardo Echanti, representante del Sistema Integrado de Control, CITRAC,
Transcorp Latinoamérica, donde acusó a la empresa involucrada de apropiación indebida y uso no autorizado de información técnica que había sido presentada como propia de hecho. O sea, también hay un problema de esa índole, ¿no? Hay más, pero eso será parte del debate. Aunque la información que nos dio una fuente, que yo recuerdo que comenté eso, es que eso fue un asunto de negociación económica, de que no llegaron en principio y que luego entonces le compensaron y por eso retiraron la denuncia. Inclusive recuerde, sin embargo, doctor, está atribuida que está notificada porque se hizo. Pero ahora, recuerda inclusive que hubo una rueda de prensa de una famosa firma de abogados también. Cuando el señor Jochi Gómez firma con el Estado Dominicano un contrato, el 23 de junio del año 2020, el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen, otorgó a la empresa Aurix la capacidad de recolectar, analizar, transferir y manejar información delicada bajo pretexto de cooperación para la identificación, de datos de inteligencia mediante algoritmos, inteligencia artificial y fuentes públicas con el fin de detectar posibles riesgos relacionados con individuos de identidad que pudieran representar amenaza para la seguridad nacional. O sea, el Ministerio de Defensa de la República Dominicana le otorgó a una empresa privada un contrato para la seguridad nacional y la inteligencia del Estado. Así es. Mire, eso es lo más grave de todo. Bueno, eso implicaba eso es grave. Perfiles físicos y jurídicos. Gravísimo. Y un software especializado en detección facial de riesgo. A cambio, el Ministerio de Defensa debía facilitar permiso y licencia para que Autry operara sin restricciones en todo el territorio nacional. Porque estamos hablando de una persona que tiene un perfil y que es una persona que tiene un prontuario. Pero no dice cuál es el objeto. Este pacto no solo... ¿Y cuál sería el pago también? Este pacto no solo autorizaba a una empresa privada a operar dentro del Ministerio de Defensa, sino que le otorgaba acceso directo a datos altamente delicados y sensitivos. ¿Qué más se puede decir? Había mucha gente esperando que no iba a pasar nada, y la mayoría de la gente creía que no iba a pasar nada. Pero al margen de lo que decida la justicia al final, los popis también caen presos. Los ricos también lloran. También. Y como decía un merengue muy famoso de los 80, el semáforo me mandó a parar y tú quieres que yo siga dere. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. La orden de arresto contra Hugo Veras y Jochi Gómez fue emitida el 29 de septiembre.